Marcos capítulo 3. La semana pasada llegamos hasta el versículo 30. Vimos cómo el Señor, rodeado por la muchedumbre, no tenía a veces ni tiempo para comer. Vemos que su familia empezó a preocuparse por él y de hecho fue a buscarlo en el lugar donde él se encontraba, en el área de Galilea, para tratar de llevarlo a casa porque decían que estaba fuera de sí, estaba diciendo que estaba loco. Vimos también cómo los líderes religiosos, en lugar de escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo tenía que decir, en lugar de pensar en ello, de meditar en ello, en lugar de ver que las obras que estaba haciendo, los milagros que estaba haciendo, el hecho de sanar enfermos, el hecho de echar fuera demonios, el hecho de sanar todo tipo de enfermedad, en lugar de verlo como algo que Dios estaba haciendo, lo atribuyeron a Beelzebú, el mayor de todos los demonios, a Satanás mismo. El Señor Jesucristo les dijo muy claro que todo tipo de blasfemia iba a ser perdonada a los hombres, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vimos lo que eso pudiera ser, lo que eso es ante los ojos de Dios, y también pudimos ver que es muy importante que cuando sintamos el Espíritu de Dios que nos está queriendo hacer sentir convicción por algo, es importante que no lo rechacemos, es importante que no le hagamos a un lado, es importante que le escuchemos, porque es Dios que por su gran amor y misericordia está tratando de llamarnos la atención para que nos volvamos a Él. Hoy comenzamos en el versículo 31 de Marcos capítulo 3, en donde tenemos una escena pues muy sencilla en realidad, pero que tiene mucho que enseñarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo y su manera de ver la familia, de ver su familia, ¿verdad? Se nos dice ahí en el versículo 31 del capítulo 3 de Marcos que vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Entonces recuerden, su familia había venido de Nazaret, había venido a buscarlo, habían escuchado todo lo que él estaba haciendo, habían escuchado lo que él estaba diciendo, y lo juzgaron de loco, dijeron que estaba fuera de sí. Lo que Jesús estaba enseñando en realidad para aquellos que lo estaban escuchando era algo insólito. Recuerden que se asombraban de su doctrina, se asombraban de la autoridad con la que estaba enseñando, y mucha gente al escucharlo lo juzgaba de loco. Sus propios parientes, se nos dice en el Evangelio según San Juan, no creían en él, sus hermanos no creían en él. Y cuando hablamos de hermanos de Jesús en las Escrituras, no estamos hablando de hermanos como ustedes y yo somos hermanos, sino sus hermanos de carne. Y aquí también se está refiriendo a sus hermanos de carne, a sus hermanos en la carne. Se está refiriendo a su madre, que era María. Se nos dice que están afuera de la casa en donde él está predicando y enviaron a llamarlo. Mateo nos da un poquito más de luz acerca de lo que está pasando aquí. En Mateo 12:46 se nos dice que mientras él aún hablaba a la gente, estaba en medio de la enseñanza, estaba en medio de la predicación, se nos dice que he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y no le querían hablar, estaban activamente buscando hablarle, estaban activamente buscando tener una audiencia con él. No era como que simplemente habían venido, habían pasado por enfrente de la casa, sino que estaban buscando acercarse a él, estaban buscando hablar con él. Querían de alguna manera llevárselo con ellos para salvarlo de sí mismo. Pero como les digo, ellos estaban diciendo que estaba fuera de sí. Ahora, madre y hermanos, y al decir esto, hermanos específicamente, se está refiriendo a hermanos de sangre. Se está refiriendo a hermanos que después de que él nació, nacieron de la unión de María y de José. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos, porque hay quienes dicen que Jesús no tenía hermanos según la carne, porque si hubiera tenido hermanos, entonces tuvo haber tenido María relaciones sexuales con José, y si eso sucedió, entonces no se puede argumentar que María fue siempre virgen. Porque la iglesia tradicional nos dice que María fue virgen cuando Dios la llamó, cuando Dios la escogió, y que permaneció virgen a través de toda su vida y hasta que ascendió al cielo. Dos cosas que de acuerdo a las Escrituras son completamente falsas cuando lo vemos a la luz de todo lo que la Escritura dice. ¿Sí? A la luz de lo que la Escritura dice, María está todavía
en su tumba, su cuerpo en su tumba, esperando el día del rapto, igual como están todos los demás santos esperando el día del rapto, igual como estaremos todos nosotros también un día en la tumba esperando el día del rapto, e igual como estamos ahorita todos nosotros como creyentes esperando el día del rapto. Pero la palabra que se usa aquí implica claramente que María y José consumaron su matrimonio después de que Jesús nació y ellos tuvieron hermanos. El evangelista Mateo nos dice en Mateo capítulo 1, los versículos 24 y 25, si ustedes se acuerdan cuando el ángel se le apareció a José, él quería dejar a María, pero el ángel se le apareció y le dijo que no la dejara porque el fruto que estaba en su vientre era del Espíritu Santo. Al despertar de ese sueño, nos dice en Mateo 1, 24 y 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Nota el versículo 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando está diciendo aquí Mateo que no la conoció, no está hablando aquí de conocerse como presentarse el uno al otro y decir mucho gusto, yo soy José, mucho gusto en conocerte, mucho gusto, yo soy María, me da mucho gusto en conocerte. No, está hablando de conocerla sexualmente, está hablando de conocerla en la intimidad, está hablando de conocerla como un hombre conoce a su mujer. Curiosamente, la misma palabra que se usa en Mateo capítulo 1, versículo 25 para conoció, es la misma palabra en griego que se usa en Génesis 4.1 en la traducción del hebreo al griego en la versión Septuaginta. ¿Sí? Es la palabra etnos, donde tenemos la palabra agnosticismo o agnóstico. ¿Sí? Y esa palabra etnos significa conocimiento, conocer. Y noten cómo se usa en Génesis 4.1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, cuando se habla aquí de que Adán conoció a su mujer, se está hablando de que la conoció físicamente, la conoció sexualmente. ¿Y cómo sabemos de qué eso se trata? Porque hubo un producto, que fue su hijo Caín. De igual manera, cuando hablamos de que Adán no conoció a María, sino hasta después de que dio a luz su hijo, nos está hablando de que mientras ellos estaban desposados y mientras José estaba con María antes de nacer Jesucristo, José no la tocó para nada sexualmente hablando. Pero una vez que su hijo nació, entonces la conoció en la misma manera en la que Adán conoció a él. Ahora, en cuanto a los hermanos, ¿sí? La palabra que se traduce del griego al español como hermanos es la palabra adelphos, ¿sí? Como diríamos Filadelfia, ¿verdad? Filos, amor, adelfo, fraternal, amor fraternal. Eso es lo que la palabra Filadelfia quiere decir. Ahora hay muchos que dicen que esta palabra pudiera significar primo, que pudiera significar hermanos como ustedes y yo somos hermanos en Cristo. Pero esta misma palabra se usa en las Escrituras para identificar hermanos de sangre, hermanos carnales, hermanos que nacieron de la misma madre. ¿Sí? Por ejemplo, en el mismo Evangelio según San Marcos, en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16, se nos dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, su adelfo, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Sabemos que Andrés y Simón, que después fue llamado Pedro, eran hermanos del mismo padre, de la misma madre. También en el versículo 19 de Marcos 1 se nos dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, su adelfo, también ellos en la barca que remendaban las redes. De igual manera, hermanos carnales. Sí, no eran hermanos como conocidos, de nuevo no eran hermanos como ustedes y yo, no eran primos, eran hermanos. Una más, primera de Juan, en el Marcos capítulo 6, los versículos 17 y 18, dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, adelfos.
Felipe era el hermano carnal de Herodes. Y Herodes había tomado a la mujer de su hermano carnal, Felipe, y la había tomado como su propia esposa. Juan el Bautista lo reprende por ello, porque la había tomado por mujer. En el versículo 18 dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Adelfos. Y por último, ahora sí, en primera de Juan, el capítulo 3, y el versículo 12, nos dice, no como Caín, que era del maligno y mató ¿a quién? A su hermano, misma palabra en griego, Adelfos. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su Adelfos justas. Y sabemos que Caín y Abel eran hijos del mismo padre y la misma madre, Adán y Eva. Entonces, cuando se nos está hablando aquí de que la madre y los hermanos de Jesús estaban buscándolo, de que la madre y los hermanos de Jesús estaban ahí tratando de tener una audiencia con él, nos está hablando de su madre María, que todos sabemos que es su madre, pero también nos está hablando de hermanos carnales, de hermanos físicamente hablando, que habían nacido de la unión de María y José después de que Jesús había nacido. Entonces María no permaneció siempre virgen. María no es lo que la iglesia tradicional nos dice que es, que era. María sin duda fue una mujer muy favorecida y lo vamos a ver más adelante. Pero María no es esa mujer que a veces la iglesia tradicional nos presenta. Hasta llegar al punto de nombrarla corredentriz con Cristo. Lo que significa que María fue socia de alguna manera con Cristo para poder lograr la redención del hombre. María lo único que tuvo que ser fue ser el vaso escogido de Dios a través del cual la humanidad de su Hijo iba a venir. Pero ahí fue donde comenzó y donde terminó su obra. No hay nada salvífico en la obra de María. La obra salvífica fue hecha a través de Jesús, su sacrificio en la cruz, el derramamiento de su sangre, su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, noten lo que dice en el versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. De nuevo, noten que están buscándolo activamente, están preguntando, quieren entrar a hablar con él, quieren entrar y tener una audiencia con él, quieren entrar y platicar con él, pero la muchedumbre no se los permite. Noten la respuesta de Jesús en el versículo 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Ahora, no es que él no supiera quién era su madre y quién eran sus hermanos. No estaba preguntando por la identidad de aquellos que eran su madre y sus hermanos. Estaba simplemente él haciendo una pregunta de ¿a quién son igual mi madre y mis hermanos? ¿Con quién los puedo comparar? ¿A quiénes puedo ver que pudieran tener quizás la misma atención o pudieran recibir la misma atención de parte mía que ellos buscan? Noten que él mismo lo contesta en el versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes eran los que estaban sentados alrededor de él? ¿Quiénes eran los que estaban ahí con él dentro de la casa? ¿Quiénes eran los que estaban inclusive afuera escuchando lo que él estaba enseñando? Miren cómo lo dice Mateo en Mateo 12:49. Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Es como que él estaba enseñando y cuando le hicieron esta pregunta él se los señaló como señalarlos yo a ustedes y dijo, estos que están aquí, todos ellos que me están escuchando, todos ellos que están aquí juntamente conmigo, todos aquellos que están aquí escuchando las palabras que tengo que decir, todos ellos son mi madre y mis hermanos. Obviamente no estaba diciendo literalmente su madre y sus hermanos, pero posicionalmente los estaba identificando, los estaba poniendo en la misma posición que él hubiera puesto a su madre y a sus hermanos.
como decimos en México, échese ese trompo a la uña. ¿Se imagina usted? El Señor Jesucristo miró a la muchedumbre que estaba ahí con Él, a los discípulos que estaban a su alrededor, y los discípulos no está hablando nada más de los 12, sino de todos aquellos que lo quieren escuchar, y les dice: estos que están aquí, mis discípulos, los que escuchan mi voz, ellos son mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Porque había gente a su alrededor que estaba atentamente escuchándolo. Había gente a su alrededor que estaba atentamente queriendo aprender la doctrina que él estaba enseñando. No estaba ahí para ver qué es lo que él podía hacer por ellos. No estaba ahí para ver qué milagro iba a hacer el día de hoy. No estaba ahí para ver qué gran manifestación de poder iba a hacer. Estaba ahí porque su palabra los tenía completamente absortos y querían saber más acerca de lo que tenía que enseñar, y querían saber más acerca del reino de Dios, y querían saber más acerca del mensaje que él había traído. Todos estos que me escuchan y quieren saber, ellos son mi padre, mi madre y mis hermanos. Noten el versículo 35: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, noten, y mi madre. Todo. Note por favor ahí, todo. Subraye la palabra todo, circúlela, de alguna manera márquela. Pero cuando habla de todo, quiere decir de todo aquel, nadie queda excluido, nadie queda fuera. Si esa persona hace la voluntad de Dios, esa persona es como el hermano carnal de Jesús, es como la hermana carnal de Jesús, es como la madre de Jesús. Se identifica como tales. Una vez una amiga mía, hace tiempo ya, que se convirtió al Señor, me pidió consejo acerca de cómo le podía hablar a su mamá acerca de su ahora nueva fe cristiana, porque la señora era de esas personas que tenían en su carro con María todo, sin María nada. Era fiel a su iglesia, era fiel a la Virgen, era fiel a todas esas cosas que la iglesia tradicional enseña. Y compartí este versículo con ella. Le dije: mira lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Ella me dijo: pero esto no le quita nada a María, no le hace menos en nada. Mi respuesta fue: no se trata de hacer menos a María. Se trata de que aquí Jesús está poniendo a quienes creemos en Él, a quienes queremos hacer la voluntad de Dios, a quienes ponemos nuestra fe en Él, a quienes ponemos nuestra confianza en Él, en la misma posición que ella. Ahora, yo sé que para algunos de ustedes esto pudiera sonar, pudiera escuchar como una blasfemia. ¿Cómo es posible que el Señor me ponga a mí en el mismo nivel que María? ¿Cómo es posible que el Señor te ponga a ti, te conozco, en el mismo nivel que María? Pero así es. Y ¿saben qué? No se trata de quitarle nada a María. Como cristianos protestantes, no es nuestro afán quitarle nada a María. Creemos que fue una mujer grandemente favorecida por Dios. Eso no se puede negar. Pero se trata de verla por lo que es. Una mujer pecadora, que tenía pecado original, con el que todo el mundo nace, que necesitaba un Salvador, como todos nosotros lo necesitamos, y que por la gracia de Dios, igual que nosotros, fue salva también. En el recuento de la aparición del ángel Gabriel a María, podemos ver lo favorecida que ella fue delante de Dios. En Lucas capítulo 1, comenzando con el versículo 26, y este lo va a tener que buscar en su Biblia, así es que si no trae Biblia va a tener que creer que lo que estoy leyendo es lo que dice. Si trae su Biblia, búsquelo y léalo usted mismo. Lucas 1, comenzando con el versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Noten que dice una virgen. Al tener ahí la palabra una virgen, significa una de muchas vírgenes que había. Significa una de cualquier cantidad de vírgenes que Dios hubiera podido escoger. Pero escogió a María. No podemos ponerle un artículo determinado y decir ahí la virgen, porque si le ponemos un artículo determinado y decimos la virgen, querría decir entonces que nada más había una sola virgen que hubiera podido ser escogida por Dios. Pero porque tiene ahí la palabra una, es un número, quiere decir que era una de tantas vírgenes que Dios hubiera podido escoger, pero la escogió a ella. En el versículo 28 seguimos leyendo y dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. La palabra que se traduce aquí favorecida en el griego es la palabra carito o. Carito o. Quiero que mantengan esa palabra en la mente, porque la vamos a volver a escuchar en otra porción de la Escritura. Entonces, salve, muy favorecida, carito o. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que esa salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Noten lo que está diciendo aquí María al usar la palabra conozco. ¿Sí? Quien lleva es conozco, que viene de la misma raíz, egeos. ¿Sí? No conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con ningún varón. ¿Cómo voy a tener un hijo? Otra prueba aún más contundente de que cuando se nos habla en Mateo de que José no conoció a María sino hasta después de que tuvo a su hijo Jesús, quiere decir que no tuvo relaciones sexuales con ella sino hasta después del nacimiento. Entonces, ¿cómo es posible esto? Si no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Si nos brincamos al versículo 38, dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Noten la humildad de María. He aquí la sierva de Dios. Estoy dispuesta a rendirme a ti, estoy dispuesta a que tú hagas conmigo lo que tú quieras, estoy dispuesta a que me uses como tú desees. Estoy dispuesta a que tú hagas en mí aún aquello que en un momento dado pudiera causar dificultades en mi vida, que en un momento dado pudiera traer aflicción, pudiera traer tribulación, pudiera traer persecución a mi vida, como vamos a ver más adelante cuando estudiemos más acerca del nacimiento de Jesús. Fue precisamente lo que sucedió. Miren ahora en Lucas capítulo 1, en el versículo 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice ahí? Mi Salvador. Si María fue sin pecado, ¿por qué necesitaba un Salvador? Si María jamás tuvo pecado original, ¿por qué necesitaba un Salvador? ¿Para qué necesita un Salvador? Alguien que no tiene pecado, ¿de qué se salva o salvo? ¿Para qué necesita Salvador? Alguien que no ha pecado jamás, que inclusive su nacimiento, inclusive su concepción fue hecha sin el pecado. Para nada. Pero aquí María reconoce y se regocija en Dios, su Salvador. Sigue diciendo en el versículo 48 de Lucas 1: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Se fijan? Sí, María fue una gran mujer porque Dios la escogió para hacer el paso a través del
cual vino al mundo la humanidad del Hijo de Dios. ¿Sí? Y es la madre de Jesucristo, pero no es madre de Dios. Y no fue siempre virgen. Y necesitó un Salvador porque era pecadora como todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿se acuerdan de la palabra en griego que les mencioné, carito? Esta misma palabra se usa acerca de nosotros en el Nuevo Testamento para describirnos a nosotros, los creyentes, que como María hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. De nuevo, la palabra de Dios, no bajando a María de ninguna forma del nivel en el que Dios la puso cuando la escogió, sino elevándonos a nosotros como creyentes en Cristo a la misma posición que ella. En Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6, dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuchen el versículo 6: para alabanza de la gloria de su justicia, en la cual nos hizo aceptos, caritos en el amado. ¿Se fija usted? La misma palabra que usa para describir a María en el Evangelio, caritos, nos la asigna a nosotros ahora como hijos de Dios por medio de Jesucristo, como aquellos que posicionalmente Él de hecho ya nos ha puesto en lugares celestiales, en los cuales nosotros, si tan solo lo recibimos por fe, podemos estar seguros de que nos encontramos desde ya y no tenemos que esperar al día en el que estemos en su presencia para siempre. Esa posición que Él nos ha dado es nuestra ya, ahorita. Y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha hecho aceptos, caritos a Dios en el amado, de la misma manera en que María fue acepta al Señor para llevar a cabo la obra que la llamó a hacer. Ahora, yo no sé usted, pero a mí eso me enchina el cuero, porque yo no soy digno de ser puesto en esa posición. Yo no soy digno de ser llamado carito. Yo no soy digno de que se me den esos lugares celestiales. Yo no soy digno de nada de ello. Pero ¿sabe qué? Jesús sí lo es. Y yo lo recibo no porque sea digno, sino porque Él es digno. Y porque Él lo logró por mí en la cruz. Porque Él pagó mi deuda, la deuda que yo tenía con Dios, la deuda que yo jamás hubiera podido pagar, la deuda que yo no tengo lo suficiente para pagar. Él la pagó en la cruz y por Él soy acepto a Dios. Y estoy en la misma posición de María. Y como María, yo no necesito que se me adore, yo no necesito que se me venere, yo no necesito que se me alabe, yo no necesito que se diga de mí más de lo que soy, porque cualquier honra, cualquier gloria, cualquier alabanza que se me pudiera dar a mí como María, yo se la doy a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que hizo la obra, no yo. Él es el que hizo la obra. Ahora, ¿qué esperaba la gente aquí? La gente esperaba que cuando le dijeran que su familia lo estaba buscando, que como buen hijo, como buen hermano judío, él honrara a su familia atendiéndolos inmediatamente. Pero lo que no sabía era que él había venido a establecer una nueva familia, que sería formada por todos aquellos que pondrían su confianza en Dios y se dedicarían a hacer su voluntad. Se dedicarían a seguir sus enseñanzas, se dedicarían a alabarlo, se dedicarían a buscar glorificarlo con sus vidas.
vidas, como María lo hizo. Se dedicarían a buscar, seguir sus enseñanzas, se dedicarían a entregar sus vidas como sacrificio santo, vivo. Se dedicarían a buscar siempre llevar toda la gloria a Dios y no a tomarla para sí mismos. Se dedicarían a hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. En Cristo somos conciudadanos de los santos, de todos los santos. Y no nomás de los santos que conocemos como santos en la iglesia por el nombre de santos, sino de todo aquel que se pudiera llamar santo, toda aquella que se pudiera llamar santa. En Efesios, de nuevo en el capítulo 3, los versículos 14 al 21, dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Usted ha puesto su fe en Jesucristo solamente? ¿Usted ha puesto su fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿Usted ha puesto su fe en que Él ya pagó en su totalidad la deuda que usted tenía con Cristo? Entonces usted es parte de la familia de Dios aquí en la tierra, hasta que un día pase a ser parte de la familia de Dios en el cielo. Amén. Yo no sé usted, pero eso llena de gozo mi corazón, eso llena de alegría mi corazón, porque pertenezco a una familia que no es disfuncional, pertenezco a una familia que no puede ser destruida, pertenezco a una familia que ni Satanás, ni el hombre, ni nada creado puede deshacer. Pertenezco a la familia de Dios, como todos ustedes y todos nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Jamás pensé que iba a tener tantos hermanos y tantas hermanas como los que tengo. Jamás pensé que iba a ser bienvenido en tantas casas como lo soy. Jamás pensé que un día un grupo de hermanos y hermanas se iban a reunir conmigo, con un mismo corazón y un mismo espíritu, pudiéramos alabar y glorificar al Señor como lo hacemos aquí. Más. Pero Cristo lo ha hecho posible. Cristo lo ha hecho posible para todos y cada uno de nosotros. Seguimos adelante aquí esta mañana en el capítulo 4. Vamos a ver aquí rápidamente lo que se nos habla acerca de la parábola del sembrador. Vamos a ver que de aquí en adelante el Señor Jesucristo va a empezar a enseñar a la gente con parábolas. Vamos a ver que hay a quienes Él va a dar claramente el significado acerca de las parábolas, pero hay quienes se van a quedar sin entenderlo porque no quieren entrar y escuchar lo que el Señor quiere decir. Versículo 1 dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Ya les había dicho, si ustedes se acuerdan, en Marcos 3, 9 y 10, que tuvieran una pequeña barca lista para cuando la multitud fuera muy grande, Él pudiera subir a la barca y enseñarles desde la barca. Versículo 2 dice: les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Primero, parábolas. ¿Qué quiere decir parábolas? Parábolas es la narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. De hecho, la palabra parábola son dos palabras griegas, para y codex.
Para quiere decir venir a un lado, y podeis quiere decir poner. Entonces lo que Jesús estaba haciendo es que iba a poner algo que ellos conocían al lado de una verdad espiritual para que ellos pudieran captarla, para que ellos pudieran visualizarla, ¿sí? Entonces les enseñen parábolas. Ahora, al hablar aquí del sembrador y al hablar aquí de donde él estaba sentado a la orilla del mar de Galilea, yo he estado a las orillas del mar de Galilea y les sugiero que si usted tiene la oportunidad algún día de ir a la Tierra Santa, lo haga, porque no hay como estar en los mismos lugares que nuestro Señor Jesucristo estuvo y ver los lugares de donde enseñó, porque como que la Biblia se convierte en algo tridimensional, cuadridimensional, porque puede uno ver claramente, se lo imagina uno cómo sucedió. Y yo he estado a la orilla del mar de Galilea y he podido ver cómo a la orilla del mar de Galilea se cruza una calle y así inmediatamente enfrente del mar están montes cubiertos de sembradíos, se miran amarillos cuando tienen trigo o cuando tienen cebada, se mira hermoso todo ello. Entonces nos podemos imaginar que el Señor estaba aquí en la barca y estaba a la orilla del mar, hubiera podido ver uno de estos campos y quizás hubiera estado un sembrador que iba caminando por el campo echando la semilla. Y cuando él ve esta imagen, inmediatamente les dice en el versículo 3, oíd. Y aquí el sembrador salió a sembrar. Noten la primera palabra, por favor. No se pasen de ver la primera palabra. Si tienen la oportunidad de estudiar esa palabra por sí sola, estudienla, oír, porque quiere decir mucho más que oír con el oído. Yo estoy oyendo ahorita el aire que está saliendo del aire acondicionado y me está molestando. No quiero oírlo. Quisiera no tener que oírlo, pero tengo que oírlo. Lo que el Señor está diciendo aquí al decir oír, está diciendo presten atención, escuchen. Como cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, óyeme, lo jalamos de la oreja, ¿verdad? Óyeme, quiero que te quede bien grabado. Eso es lo que quiere decir, oigan, he aquí. Quiere decir, está delante de ustedes. Les voy a presentar algo que no solamente tienen que oír, sino que tienen que visualizar, tienen que ver. El sembrador salió a sembrar, el sembrador sale a hacer lo que el sembrador hace, él está haciendo lo que es su responsabilidad hacer. Digo esto por lo siguiente, porque se le ha titulado la parábola del sembrador, pero la parábola en realidad no tiene nada que ver con el sembrador, absolutamente nada. El sembrador simplemente está haciendo lo que debe hacer. La parábola, como vamos a ver más adelante, tiene que ver con la tierra. El versículo 4 dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Junto al camino sería por donde la gente caminaba, el suelo estaría endurecido por las pisadas de las personas, por las ruedas de las carretas, por la pisada de los animales de carga, etcétera, etcétera. Entonces estaba endurecido ese camino. Versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Es fácil imaginarnos, ¿no? Hay piedras, hay humedad quizás entre las piedras, la semilla germina y brota inmediatamente, pero luego sale el sol, como no hay profundidad, se quema. Versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entre los espinos había competencia entre estos y la semilla que cayó entre ellos, y estos serían mucho más fuertes, pues ya estaban ahí establecidos, bien arraigados, que la semilla recién sembrada, y la ahogarían, no dejando que esta produjera fruto. Versículo 8, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30 y 60 y 100 por uno. La buena tierra, la que está preparada para recibir y tomar la semilla, para asimilarla, para esconderla en las profundidades, protegiéndola de todo lo que los otros tipos de tierra no la protegieron. Y noten que no estoy adentrándome mucho en lo que está sucediendo aquí, porque el Señor Jesucristo mismo nos va a dar el significado de todo ello en los versículos más adelante. El versículo 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos, creo yo,
tenían oídos. Así como, por lo que puedo ver aquí, todos y cada uno de los que estamos aquí tenemos oídos. Pero es muy diferente el tener oídos y oír. Hay gente que tiene oídos, y como me solía suceder a mí cuando era más chico en casa de mi madre, lo que mis padres me decían me entraba por un oído, me salía por el otro. Tenía oídos, pero no oía. Y a veces en los que me querían decir algo, enseñar algo, pero mientras estaban hablando, yo en mi mente estaba... Tenía oídos, pero no quería oír. No solamente se tiene que tener entonces oídos, sino que también se tiene que estar dispuesto a recibir. Se tiene que estar dispuesto a meditar en lo que se está oyendo. ¿Sí? Cada semana va mucha gente a la iglesia, debo decir, no aquí, ¿ok? No aquí. Pero cada semana va mucha gente a la iglesia y tiene oídos y oye, pero no está dispuesta a oír. Oye lo que se está diciendo, oye lo que se está predicando, pero entre lo que estás oyendo en esos momentos, también vienen otras voces que empiezan, desde la palabra empieza a salir a querer estorbar. ¿Sí? Y se ve. Porque hay gente que inmediatamente empieza a tomar su boletín, lo empieza a leer. Hay gente que a veces inmediatamente cuando dice uno algo pone una cara así como de que... Cuando está pasando ya el tiempo, hay gente que... El juego va a comenzar a las 12:30. Tengo que llegar al González por las carnitas y la tortilla. Están oyendo las palabras, están escuchando, pero no tienen oídos para oír. Y eso es lo importante, ¿sí? Hay que tener oídos, pero no solamente como instrumentos que captan el sonido, sino oídos que están dispuestos a oír. ¿Sí? Ahora, vamos a ver quiénes eran los que estaban dispuestos a oír. Versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Noten, no eran nada más los 12, eran todos los que estaban cerca de él, eran todos los que querían escuchar, eran todos los que querían saber, eran todos los que querían que él les explicara lo que estaba tratando de decir por medio de esa parábola que les acaba de mencionar. Entonces noten que aquí hay dos grupos de personas dentro del grupo que estaban dispuestas a oír: los 12 que él había llamado, más los que estaban cerca de él. Versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Los discípulos que querían las cosas de Dios, les fue dado saber el misterio del reino de Dios. A ellos les podía hablar de una manera sencilla, a ellos les podía hablar de una manera clara, porque estaban atentos, porque estaban dispuestos a oír, porque estaban dispuestos a escuchar, y porque ellos estaban dispuestos a escuchar, van a entender las parábolas que escucharan, y les tendrían sentido para ellos, tanto en el ámbito físico, terrenal, en el cual ellos estaban presentando, pero también iban a poder entender el significado espiritual, como lo debían entender. Y sin querer ser de los que están atentos, sin querer ser de los que están adentro, sin el deseo de querer estar a los pies de Cristo escuchando, no se puede recibir los secretos, los misterios del reino de Dios. No se puede. Se tiene que desear recibirlos, se tiene que querer recibirlos. Siempre he dicho, una de las cosas más crueles que Dios pudiera hacer es forzar a alguien que no quiere estar con Él a estar con Él. Forzar a alguien que no quiere estar en el cielo a irse al cielo con Él. Eso no nos va a forzar a escuchar lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. Jesús va a revelar por el poder de su Espíritu, su palabra y los misterios que hay en ella, aquellos que cuando Él dice, oye, ellos dicen, dime. Se acercan para oír. A ellos son a los que él menciona aquí en el versículo 11, como a los que les es dado saber el misterio del reino de Dios.
pero los que se quedan fuera por parábolas todas las cosas. Déjenme preguntarle, ¿qué tan importante es para nosotros el conocer y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones? ¿Qué tan importante es para cada uno de nosotros hoy el poder conocer y guardar la palabra que Dios nos está dando aquí hoy en nuestros corazones? Porque depende de lo importante que sea para cada uno de nosotros. Esto es de la misma manera en la que Dios, al meditar en esa palabra, al escuchar esa palabra, va a revelarnos por el poder del Espíritu lo que Él quiere que cada uno de nosotros llevemos de esta predicación. Porque todos y cada uno de nosotros, así como aquellos que escucharon las parábolas, iban a escucharlo e iban a tener que interpretarlo. Y algunos, porque escucharon y se acercaron al Señor para escuchar lo que estaba diciendo, el Señor les va a revelar el misterio de lo que se les está diciendo y van a decir: tiene razón el pastor, la palabra de Dios hoy fue como una espada que me atravesó el corazón y atravesó los huesos y llegó hasta las coyunturas y reveló las intenciones de mi corazón, y ahora puedo ver que el Señor tenía un mensaje para mí, un mensaje especial esta mañana, y por eso estuve ahí. Pero aquellos que estén oyendo, no tengan oídos para oír, luego van a salir de aquí. Uy, ¿cómo se tardó? ¡Qué bárbaro! Pensé que nunca iba a terminar. Ay, ¿cómo repitió tantas veces esa misma palabra? ¡Qué bárbaro! ¿No tendrá otros zapatos que ponerse que siempre viene con él? ¿Quién no sabe que los pastores deberían de vestirse de traje y corbata? Y un montón de cosas van a estar pasando y no va a poder recibir del Señor, porque usted mismo va a poner obstáculos para que el Señor no haga lo que quiere hacer. ¿Qué tan importante es para nosotros conocer entonces la palabra y guardarla en nuestros corazones? Miren su Biblia en el Salmo 19. Miren su Biblia, Salmo 19, los versículos 7 al 11, y voy a tener que empezar a leer, así es que búsquelo, yo voy a empezar a leer aquí. Salmos 19, versículo 7 al 11 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y luego note lo que dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Note el versículo 11, hágalos oración por favor, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Así de importante debe ser la palabra de Dios para nosotros, el oírla, el recibirla, el guardarla, el meditar en ella, el llevarla con nosotros. Estamos entonces dispuestos a invertir el tiempo, estamos dispuestos a buscar el rostro de Dios, estamos dispuestos a postrarnos delante de Él y no movernos de ahí hasta que Él nos conteste sí o no. Porque eso es lo que va a determinar nuestro entendimiento de la palabra. No que tanto memoricemos, no que tantos capítulos leamos en la mañana, no que tantos sermones escuchamos, la disposición para invertir nuestro tiempo en buscar el rostro de Dios, hasta que nos revele sus misterios, hasta que podamos decir, sí Señor, lo entiendo, estoy dispuesto a obedecer. El Salmo 63, de nuevo en su Biblia, búsquelo, versículos 1 al 4, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos.
fija usted, Dios mío, ¿se fija usted el anhelo del salmista aquí? ¿Se fija usted cómo menciona, cómo se siente la sed que él tiene? Se siente como en una tierra árida donde no hay aguas y necesita de Dios. ¿Es así como se siente usted con la palabra de Dios cada mañana? ¿Es así como se siente usted cuando no busca al Señor continuamente? Si es así, usted no necesita hacer audiencia con el Señor. Si es así, usted es parte de la familia del Señor. Y si es así, usted puede llegar y entrar hasta el mismo trono de gracia y recibir el oportuno socorro, porque usted está en Cristo Jesús. Ahora, lo que sigue aquí no es causado por Dios, sino por la falta de interés de los que le escuchan. Escuchen el versículo 12 de Marcos 4. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El Señor no está diciendo que Él va a hacer esto. El Señor no está diciendo que Él los va a cegar. El Señor no está diciendo que Él los va a hacer sordos para que no entiendan, sino que su rechazo del Señor simplemente va a confirmar lo que ellos están manifestando. Su desinterés por las cosas de Dios, su desinterés por las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y porque ellos mismos están manifestando este desinterés, entonces lo que el Señor está diciendo que va a pasar aquí, va a pasar. Pero no es porque Dios lo esté haciendo, es porque ellos lo están rechazando. Sí, el Señor les había hablado muy claramente. ¿No es cierto? Marcos 1:15, Él les decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Más claro no canta el gallo, como dice el dicho mexicano. Pero ellos lo rechazaron, ellos lo habían rechazado. Ellos lo habían dicho que lo que él hacía lo estaba haciendo por el poder de Belcebú. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no prestar atención a lo que él estaba tratando de enseñar. Y porque ellos lo rechazaron, entonces él dijo que no quieren oír. Entonces de aquí en adelante les voy a hablar por medio de parábolas. Y solo los que estén dispuestos a tener oído para oír, solo los que estén dispuestos a pasar, estar adentro, podrán conocer los misterios que a través de esas parábolas les voy a decir. Solamente ellos podrán conocer los misterios del reino de Dios. Noten lo que Jesús les dice, aún a los que le preguntaran acerca de la parábola del sembrador, que más bien debería ser llamada la parábola de la tierra, como les dije antes, versículo 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Fíjense lo que esto quiere decir. Me tengo que apurar aquí un poco. Entender esta parábola es la clave para entender todas las demás parábolas. Si entendemos esta parábola, todas las demás parábolas van a ser claras para nosotros. Y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ello. Aquí en el versículo 14 el Señor empieza con la explicación. Noten, el sembrador es el que siembra la palabra. En Mateo 13 se nos dice que el Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla. Es importante entonces que reconozcamos de nuevo que no se trata del sembrador, que es Jesús, no se trata de la semilla, que es la palabra, sino se trata del que escucha. La tierra es lo importante aquí. ¿Qué tan lista, qué tan dispuesta está para recibir? Versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Miren, lo último que Satanás quiere es que escuchemos la palabra y nos vayamos de aquí meditando en ella. Es lo último que él quiere. Él quiere que todos nosotros salgamos de aquí y ya vayamos planeando el menú para el juego de Estados Unidos contra Croacia. Quiere que salgamos de aquí y ya empecemos a anticipar cuál va a ser el resultado del próximo juego de México. Él quiere que salgamos de aquí y nos vayamos de aquí pensando en lo que vamos a hacer, pero menos meditando en la palabra que Él nos ha dado. Acuérdense lo que Pablo dice en Romanos 10:17. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Satanás sabe que si salen de aquí meditando en la palabra de Dios, habiendo escuchado
escuchado la palabra de Dios, su fe se va a fortalecer, su fe va a incrementar, su fe va a estar bien arraigada en su corazón. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Arrancarla de ahí. Y va a usar todos los medios posibles. Va a usar a su esposa, va a usar a su esposo, va a usar a sus hijos, va a usar a su suegra. Vaya que sí va a usar a su suegra, va a usar a su suegro, va a usar a todo el mundo. No es cierto, no es cierto. Va a usar lo que pueda usar para tratar de sacar esa palabra de su corazón. Versículo 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento lo reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No hay raíz en estas personas, no están profundizados en el Señor, en la fe, en la palabra. Todo es emocional, todo tiene que ver con los sentimientos. Sí, todo tiene que ver con cómo me hicieron sentir ahora. Hoy me hicieron sentir muy bien en la iglesia, así es que voy a volver. Pero en el momento en el que se oiga una palabra que hable de juicio, que se oiga una palabra que hable de pecado, que se oiga una palabra que hable del infierno, en ese momento voy a cerrar los oídos porque no quiero saber nada de eso. Solamente quiero saber acerca del gran plan que Dios tiene para mí. No, se tiene que oír todo. Todo está basado en el emocionalismo. Déjenme decirles lo que dice Spurgeon: la religión que nace de una mera emoción morirá cuando la emoción termine. Y son los músicos que están aquí tocando los que lo mueven a levantar las manos y a aplaudir y a bailar y todo lo demás. ¿Saben qué? Cuando esos músicos dejen de estar aquí y lo único que esté aquí sea la palabra de Dios, nadie de ustedes va a venir. Tiene que ser la palabra de Dios. Y estos que son sembrados en los pedregales, cuando llega la tribulación o la persecución por lo que se profesa creer, cuando llegue el tiempo de vivir de acuerdo con la palabra que se ha oído predicada y las cosas se ponen difíciles, luego, ¿qué quiere decir? Inmediatamente tropiezan y se apartan del camino. Juan nos dice en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué dice? Yo he vencido al mundo. Versículo 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Note que estos oyen la palabra. Hasta podríamos decir que este suelo es muy fértil. La palabra de Dios entra, crece, pero también entra y crece cualquier otra cosa. Todo lo demás que entra y empieza a crecer, pronto empieza a desplazar la palabra de Dios. Las cosas populares de este tiempo, la búsqueda de las riquezas, el deseo por las cosas que, si bien no son malas, tampoco fomentan el crecer en la palabra, y todas estas cosas vienen y toman el lugar de la palabra en sus vidas. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6 y el versículo 10 de primera de Timoteo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, noten, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Los engaños de la riqueza, las codicias por otras cosas. El apóstol Juan, en primera de Juan 2:16, dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Luego el versículo 20 dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. La buena tierra es la que ha sido limpiada de las hierbas que pudieran venir a estorbar el crecimiento de la buena semilla, la que ha sido arada y barbechada. ¿Sí? Y si ustedes conocen la agricultura, ustedes saben que arar y barbechar se hace con unos discos de metal que entran en lo profundo de la tierra y dan vuelta y hacen que la tierra se voltee al revés, y todo lo que está endurecido abajo de la superficie de la tierra se ablanda y se hace tierra fértil en la cual se pueda sembrar. Y a veces eso es lo que tenemos que pedirle a Dios que haga en nuestros corazones.
que venga y los are, que venga y lleve a cabo el barbecho de ellos, que venga y prepare la tierra para que la semilla pueda ser recibida y pueda producir lo que Él quiere que produzca. Los corazones duros deben ser alados antes de que puedan recibir la semilla, pero saben que esto puede ser una experiencia muy dolorosa a veces. Cuando la tierra se voltea, sale todo tipo de cosas que no deben estar ahí. ¿Saben qué? El Señor tiene que venir y tomarlas, y aventarlas, tirarlas a la basura, y a veces eso nos duele, ¿no es cierto? Cuando el Señor ara nuestros corazones y sale todo tipo de cochinero que sabemos que no debería estar ahí, y nos lo quiere quitar y lo quiere echar a un lado para que la palabra de Dios pueda crecer, a veces nos duele tanto que nos aferramos a ella y decimos, Dios, no, por favor, esto no. La parábola entonces muestra que cuando la palabra es recibida de la manera que debe ser recibida, algo sucede, se produce fruto. Y déjeme decirle algo, y no es como juicio, es como advertencia. Si recibe la palabra y nada sucede, entonces la palabra no está siendo recibida como debiera ser recibida. La prueba de que la palabra está siendo recibida como debe ser recibida es que hay algo que sucede en nuestra vida y en nuestros corazones. Como conclusión, estas 4 clases de tierra que podemos ver aquí pueden ser aplicadas a las personas que quizás por primera vez están escuchando el mensaje del Evangelio de Salvación. Pero saben que también pueden aplicarse a la gente que ya es salva y que continuamente oye la palabra de Dios siendo predicada, pero no surte en ellos el efecto que debe ser. La oyen, la toman, pues la dejan. Tanto el uno como el otro en esta mañana. ¿Como cuál tierra están recibiendo la palabra hoy? ¿Como cuál tierra están recibiendo la palabra hoy? ¿Permitiremos que Satanás venga y la quite de nuestros corazones, así como ha caído en ellos? La recibiremos con gozo, pero luego cuando las cosas se pongan difíciles, la vamos a ignorar y la vamos a hacer a un lado. Vamos a permitir que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias y otras cosas entren y ahoguen la palabra y la hagan infructuosa. Vamos a pedirle a Dios en esta tarde ya que haga nuestros corazones buena tierra, que podamos recibir la palabra, que podamos permitir que Él haga en nuestras vidas las cosas para las cuales Dios ha enviado esa palabra hoy. Yo puedo responder por mí mismo, pero ¿qué responde cada uno de ustedes? Es entre ustedes y Dios. Oremos.